La semana pasada habíamos iniciado una serie que es acerca de crecer en la fe y hablamos de un personaje muy importante para nosotros en la vida cristiana, que era ¿quién o que es quién? Abraham. Abraham y Abraham, para las personas que no vinieron la semana pasada, recordemos que es la misma persona, solo que en los inicios se llamaba Abraham. Y a partir del capítulo 17 del libro de Génesis vemos ese pacto que el Señor hizo con él y le cambió el nombre por Abraham, ¿ya? Entonces recordamos también que Abraham, o Abraham en este caso porque todavía lo estamos llamando Abraham, es reconocido como el padre de la fe, y ese título no se lo ganó porque sí. El título se lo ganó porque demostró, vivió ciertas situaciones con el Señor y situaciones que hoy día nosotros lo vivimos también, ¿ya? O sea, lo que le pasó a él no es porque, fue él, ¿no? No, nos pasa a nosotros también, nos pasa y mucho. Entonces, qué bueno que en algún momento nosotros podamos ser recordados como ese hombre y como esa mujer de fe. Recordábamos también entonces, fue a partir del capítulo 12 cuando Dios llama a Abraham, y recordábamos también que salió de Ur de los Calderos, salió con su papá, salió con su esposa y salió con su sobrino Lot, llegaron hasta Harán, ahí estuvieron un tiempo, y cuando el papá de Abraham falleció, el Señor le recuerda ese llamado cuando le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, al lugar que te mostraré. Entonces Abraham decide caminar en fe, obedecer, salió con su esposa Sara, o Sarai, porque a ella también le cambió el nombre el Señor, salió con su esposa Sarai muy obediente y sumisa a él, salieron juntos, salieron con Lot y llegaron hasta ¿dónde? Hasta Canaán, y vemos que ahí él levanta un altar de adoración al Señor. Luego se adentra un poco más a la tierra que el Señor le había mostrado. El Señor vuelve y le promete y le dice: esta tierra se la daré a tu descendencia. Entonces vuelve y le hace esa promesa de bendecirlo, de protegerlo y de decirle: te voy a dar descendencia y te voy a dar tierra. Se adentra un poco más, sube a un monte, y ahí en ese monte vuelve y levanta altar al Señor. Y entonces hacíamos ese análisis, ¿no? De que cuando sube al monte, ahí es cuando Abraham está como en la cúspide espiritual, está como en ese momento tan íntimo con el Señor, está en el pleno centro de la tierra prometida. Ya el Señor le había dicho: esa es la tierra que yo te voy a dar, ¿ya? Y llegamos hasta el versículo 8. ¿Cierto que sí? Hasta ahí llegamos. En resumidas cuentas, eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿ya? Muy bien. Hoy vamos a trabajar a partir del versículo 9 del mismo capítulo 12, del versículo 9, y vamos a parar hasta el versículo 4 del capítulo 13. Vamos a trabajar en esa parte, ¿ya? Es muy importante que por favor, si usted tiene allí para apuntar, para que pueda estarlo repasando y podamos estar continuando, dándole continuidad, porque vendrá una o dos sesiones más que nos hablará acerca de Abraham y de la familia de Lot también. Entonces vamos a Génesis capítulo 12 y vamos a arrancar desde el versículo 9. Nos dice... Recordemos que en el versículo 8 estaba Abraham en el monte más alto y que tenía hacia el occidente a Betel y a Jaí hacia el oriente, ¿no? Y que allí edificó altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Empezamos hoy con el versículo 9. Y Abraham partió de allí caminando yendo hacia Neguev. Versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya.
y viva mi alma por causa de ti. Pongámosle cuidado a toda esta historia, a todo este relato que es bien interesante. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Versículos del 1 al 4, capítulo 13, nos dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jaí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por esta preciosa porción de la palabra, porque, Señor, a través de ella tú nos enseñas, Señor, tú nos edificas, tú nos instruyes, tú nos reargulles y nos muestras, Señor, de los errores que pudieron haber realizado los patriarcas, padres en la antigüedad, pero que hoy, Señor, nos sirven como espejo en nuestras vidas, Señor, para que evitemos, Señor, esas consecuencias de pecado, Padre, esas consecuencias de no obrar en tu voluntad, para que, Señor, nos vaya bien, para que, Señor, nos vaya bien. Gracias, Señor, por tu bendita y santa palabra, porque de ella aprendemos, Señor, para el crecimiento en nuestro espíritu. Amén. Amén. Muy bien, amados. Entonces, mire que Abraham, cuando lo dejamos en el versículo 8 del capítulo 12, lo habíamos dejado en la cúspide espiritual, en ese monte. Pero algo pasó. Dice que Abraham partió de allí caminando y yendo a Negev. Le dio por irse a explorar la tierra. Y cuando dice que estaba yendo hacia el Negev también era parte de la tierra prometida. Pero el Negev está en los límites hacia Egipto. O sea, no se ha salido, pero está llegando a los límites. Y muchas veces algo tuvo que pasarle a Abraham, porque después de estar en la cúspide y quedarse allí, le dio por bajar e irse hasta los límites. Muchas veces, amados, en nuestro caminar cristiano nos acomodamos. Muchas veces en nuestro caminar cristiano decimos: pues como ya estoy tan bien en mi relación con el Señor, entonces nos relajamos. Con el Señor no nos podemos relajar. Con el Señor es de insistir, persistir y permanecer en esa comunión con el Señor. No podemos desfallecer en ningún momento, ni dejar las cosas del Señor. No, hoy no, como ayer oré, hoy no. No, es en todo momento. En todo momento tenemos que estar buscando esa presencia del Señor. ¿Por qué? Porque en esa vida cristiana quizás en algún momento decimos: así estoy obedeciendo, estoy sirviendo al Señor, entonces bueno, estoy bien, todos los domingos voy a la iglesia, estoy orando, si me llama algún hermano pues compartimos algo, pero nos acomodamos y no seguimos en esa búsqueda con el Señor. Entonces nos vamos bajando y nos vamos retirando y nos vamos yendo a los límites. Y cuando vamos llegando a los límites, muchas veces en los límites el pasto es más verde. Hay un refrán popular en inglés que dice así: The grass is always green in the other side. El pasto siempre es más verde al otro lado de la cerca.
Y no sé si de pronto algunos de nosotros algunos han vivido en el campo, otros de pronto hemos ido de paseo al campo o hemos pasado por algún lugar donde hay un cerco, por ejemplo, con vacas, con animales o con caballos. Y uno siempre ve que hay un cerco, ¿no? Hay un lugar donde está cercado para que los animalitos no se salgan. Pero uno generalmente encuentra los animales pastando al pie de la cerca. ¿Ustedes no han notado eso? Siempre los encuentra uno pastando al pie de la cerca, al pie del límite, porque al pie del límite generalmente el pasto es un poquito mejor. Y así nos pasa a nosotros en la vida cristiana. Generalmente vamos buscando a ver qué hay de nuevo al otro lado del límite. Vamos mirando a ver, porque es que al otro lado del límite se ve mejor, se ve más brillante, se ve más atractivo, se ven mejores condiciones aparentemente. Y uno ve la mayoría de la gente al otro lado del cerco. Y a este lado tiene uno todo lo que el Señor le da, pero despreciamos lo que el Señor nos ha dado por ir a buscar lo que está en los límites. Y muchas veces cuando llegamos a los límites en la vida cristiana, llegamos a momentos de debilidad. Momentos de debilidad. Y muchas veces cuando llegamos a esos límites, generalmente nos encontramos la mayoría de las personas que están en un estado espiritual no muy bueno. Y como nosotros nos debilitamos, entonces empieza la influencia de esas otras personas en nosotros hasta que nos van sacando por fuera del límite de la tierra prometida. Eso es lo que pasa. Y eso fue lo que le pasó a Abraham. Llegó al Negev, llegó a los límites. Y mire lo que dice: Abraham en Egipto. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. Dice que descendió a Egipto. Amados, cuando nosotros encontremos en la Biblia, generalmente cuando vamos a leer en la Biblia dice descendió a Egipto o descendió a Babilonia. Cuando le dicen a uno que descendió a Egipto, no es porque quede al sur, no es una situación geográfica, sino que nos está hablando de un estado espiritual. Nos está hablando de un estado espiritual. Cuando nos hable de Egipto y cuando nos hable de Babilonia, estamos en un estado bajo espiritual. Y cuando nos hablen de Jerusalén, nos está diciendo que subimos, porque estamos en la cúspide espiritual, ahí donde subimos a buscar al Señor, en Jerusalén. Cuando la Biblia nos habla de eso, ¿ya? Entonces, cuando nos habla de descender, y ahí dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Descendió y miró, descendió al límite y dijo, bueno, allá en Egipto pasa el gran río Nilo, un río donde hay regadío, hay agua, o sea que hay comida, no hay escasez. Porque ¿por qué fue Abraham allá? Porque dice, mire, hubo entonces ¿qué? Hambre en la tierra. Y nos aclara más adelante, dice, porque era grande el hambre en la tierra, o sea, había escasez. Y muchas veces a nosotros nos pasa así, amados, que en lugar de quedarnos en la tierra que el Señor nos prometió, de levantar ese altar y clamar al Señor, en los momentos de la prueba, porque esto es una prueba para Abraham. Abraham no tenía control sobre las condiciones climáticas y vino un momento de escasez. Así nos puede pasar a nosotros, que nos puede faltar el trabajo. Pueden llegar momentos bien apretados económicamente, porque aquí está hablando, cuando habla de escasez, está hablando de la parte como económica. Y en lugar de levantar ese altar al Señor y clamar al Señor, lo que hizo fue, ¿para dónde vas, Vicente? ¿Para dónde va la gente? Todo el mundo estaba pegando para Egipto y quizás él dijo, no, pues nosotros también, porque imagínense, aquí no hay nada, esto es un desierto. Pero era la tierra que el Señor le había prometido, donde lo iba a bendecir. O sea que si se fue para Egipto, allá no lo iba a bendecir. Quizás iba a conseguir cosas, porque la palabra del Señor aquí nos lo está diciendo. Iba a conseguir cosas, pero tuvo una decaída impresionante. Tanto así que casi pierde su matrimonio. Y lo llevó a cometer muchísimos errores.
Muchísimos errores. Aquí vemos un error tras otro. Y en lo que nosotros leímos a partir del versículo 9, vimos hasta el versículo 20, vimos que en ningún momento Abraham levantó altar de adoración al Señor. No levantó altar de adoración, solo hasta cuando se devolvió. Y no levantó altar de adoración, ¿por qué? Amados, porque en Egipto, en el mundo, no hay adoración al Señor. En Egipto es una vida sin Cristo. Y en lugar de marcar la diferencia y de decir, Señor, esta es la tierra, aquí fue donde tú me prometiste, en lugar de plantarse y decir, Señor, tú me prometiste, Señor, de que tú me vas a bendecir en esta tierra, por más que no haya lluvia, por más que yo no vea nada, Señor, aquí me planto y aquí me quedo, Señor, invocando tu nombre, porque sé que tú me vas a proveer, porque el Señor le había prometido protección. ¿Y qué hizo? Salió corriendo a buscar los límites y a irse para Egipto, a buscar lo que no se le había perdido. Y muchas veces hacemos nosotros eso, nos quedamos sin trabajo, lo primero que aparezca, a mí que me importa, más horas y dele y dele y dele y dele. ¿Y por qué no clamamos al Señor? ¿Por qué no le pedimos? Si el Señor lo prometió, el Señor lo va a dar. El Señor lo va a dar. Él es nuestro proveedor. Entonces dice, mire lo que pasó. Quizás escuchó muchas otras personas, porque la gente empezó, si había escasez de alimentos, pues la gente empezó a buscar hacia dónde. Eso que lo haga la gente que no conoce al Señor, muy bien. Pero ya habiendo recibido una promesa, plántese ahí, plantémonos ahí y clamemos al Señor. Y antes invite a los demás, vamos a clamar al Señor que nos mande lluvia, que en este desierto florezca. Ustedes, Israel, cuando el Señor dé la oportunidad, o por lo menos por ahorita, si nos queremos informar un poco, Israel es un desierto. Pero usted va a encontrar las frutas más deliciosas allá. Usted va a encontrar la mejor comida allá, en medio de un desierto, y los mejores regadíos. Usted va a encontrar lo mejor allá. Fruta que usted aquí no la encuentra, la va a encontrar allá. Lo mejor, porque el Señor lo prometió y el Señor lo ha dado. Amén. Sigamos, dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, mire, vamos mirando aquí, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y a mí me matarán, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Óigame, ¿cuántos años tenía Abraham cuando salió? Que lo vimos la semana pasada. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando salió? Aquí dice que tenía 75 años. Entonces, su mujer más o menos, ¿cuántos años podría tener? Según los estudios, dicen que tenía por ahí unos 65, más o menos. Eso dicen los estudios. Hasta ese momento no se había dado cuenta que su mujer era hermosa. Estaba en su mente cavilando, ¿qué va a pasar conmigo? Y aquí empieza a caérsele en todos los ministerios a Abraham. Se le cayeron, se le perdieron todos los ministerios a Abraham. Ni sabía dónde estaba Abraham, ¿no? Pero, uy, nos vamos para Egipto. Ay, veo que eres hermosa, ¿no? Dios mío, ¿y qué va a pasar conmigo? Si por ellos quererte tener a ti, a mí me van a matar. Pensó en él. Puro egoísmo. Puro egoísmo. Y no solamente egoísmo, ¿saben también que hay ahí? Manipulación. Manipulación. Porque muchas veces queremos aprovecharnos de una situación para tenernos un beneficio nosotros. Mire, y esto llevándolo al plan matrimonial, Abraham apenas se vino a dar cuenta que su mujer era hermosa cuando fue a entrar a Egipto. Muchas veces en los matrimonios no hacemos sino criticar y refregarle los errores a la otra persona, a nuestra pareja, sea hombre, sea mujer, a nuestra pareja, en lugar de resaltarle las cosas buenas.
Muchas veces pasa eso. Estamos más pendientes de estar mirando el error que tiene mi esposo o mi esposa que estarle resaltando lo bueno que la persona tiene. Y eso es algo que en el matrimonio lo tenemos que tener muy, muy, muy pendiente, porque si no se lo digo yo a mi esposo, otra viene y se lo dice. Y si mi esposo no me halaga a mí, otro me viene y me lo dice a mí. Así de sencillito. Y lo vamos a ver también aquí. Aquí está. Es que este pasaje es un pasaje supremamente enriquecedor, no solamente en el campo espiritual, sino en el campo matrimonial. Porque el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, y voy a bendecir todas las familias de la tierra. O sea, lo está tomando a nivel familiar. ¿Ya? Muy bien. Y dice, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Mire, hay algo también que podemos ver aquí. Y es que Abraham empezó a temblar por la vida de él. Le entró el miedo. Le entró el miedo a Abraham. ¿Alguien le dijo que se fuera a Egipto? No, solamente lo que él vio, dijo, ay, hay recursos, vámonos para allá, y se fue. Pero cuando fue empezando a ver lo que iba a pasar, empezó en su mente a cavilar, y ahora ¿cómo me voy a librar de esto? ¿Ya? Amados, cuando nosotros nos alejamos de la comunión con el Señor, cuando nosotros no tenemos buena relación con el Señor, cuando nosotros nos salimos de la voluntad del Señor, está el temor en cada uno de nosotros. El temor es lo primero que, ¿ahora qué voy a hacer? Empieza el pánico, empieza el desespero. Por eso es que mucha gente a lo primero que le ofrecen es lo primero que le echa mano, sin pensar, sin analizar, sin ver si es o no es del Señor. Porque es que tenemos que ponerle cuidado a muchas cosas antes de decir sí a algo, antes de comprometernos con algo. Hay que pasarlo primero por el Señor. No al desespero, amados. No al desespero. Porque cuando salimos al desespero, salimos a hacer la voluntad nuestra, no la voluntad de Dios. Siempre antes de tomar una decisión, preguntémoslo al Señor, presentémoslo delante del Señor. Y si usted no siente paz, si usted lo está tomando una decisión en el desespero, no lo tome. No lo tome, porque eso lo va a llevar a la ruina. En todo sentido. En todo sentido. Mire, el versículo 1 del capítulo 31 de Isaías dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Lo está diciendo Isaías. Lo está diciendo Isaías. Generalmente cuando tenemos una situación, lo primero que decimos, no, yo voy a ir a hacer tal cosa, al desespero, ¿no? A buscar en otro lado una solución. ¿Y por qué no buscamos al Santo de Israel? ¿Por qué no buscamos a Jehová primero? Para que Él nos dirija hacia dónde nos tenemos que ir. Siempre vamos y buscamos la solución a nuestra manera. Y muchas veces uno escucha frases como esta: créame que no es que no tenga fe, ni es que no crea, pero tengo que ir a solucionar. Perdón, eso no es fe. Eso no es fe. Muchos podemos creer en el Señor y lo creemos. Una cosa es creer y otra cosa es conocer. Porque podemos creer en el Señor y hay mucha gente que dice, sí, yo creo que hay un Dios, pero no lo conocen. Porque si lo conociéramos, no saliéramos corriendo. Si lo conociéramos, no nos desesperaríamos. Si lo conociéramos, no nos abrumaría el temor, sino que estaríamos confiados. Sí, estoy pasando por una situación, tengo una situación,
pero el Señor me va a proveer. El Señor me va a mostrar a dónde tengo que acudir, qué puerta tengo que tocar, cómo lo tengo que hacer. Siempre, siempre. Y el Salmo 27:1 nos dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El temor, amados, el temor y el desespero es lo que nos lleva a cometer errores. Eso es lo que nos lleva a cometer errores. Y miren con lo que salió aquí Abraham. Dice: ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. En un plan de estos uno le diría: uy, Abraham, te ganaste 10 puntos. ¡Qué brillantez! O sea, todo lo tenía tan bien armado en su cabeza. Pero cada vez va en degradación espiritual. Cada vez va en degradación espiritual. Le está diciendo a la esposa que se haga pasar por la hermana, que de hecho eran medio hermanos. Eran hermanos del mismo padre, pero no de la misma madre. Pero la relación que prevalecía en ellos ya no era de hermanos, la relación que prevalecía en ellos era de esposos, estaban casados. Y Abraham, ¿no? Muy brillantemente: di que eres mi hermana para que a mí me vaya bien. O sea, ¿en qué pensó? No pensó en el bienestar de Sara, en lo que le pudo haber pasado a ella, sino que pensó en el bienestar de él. Puro egoísmo. Y eso es lo que hoy en día vemos en los matrimonios. Puro egoísmo. A mí qué me importa lo que a usted le pase, lo que a usted le pase, lo que usted... yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero lo otro, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo voy a hacer lo otro. Y muchas veces hacemos cosas sin pensar que la otra persona, el que está al lado de nosotros, compartiendo la vida con nosotros, lo que el Señor nos ha dado, lo estamos hiriendo, la estamos hiriendo, la estamos o lo estamos alejando más del lado de nosotros. Cuando lo que tenemos que hacer es tenerlo más cerca de nosotros. 2 mandamientos que dio el Señor: amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. ¿Y a quién? Y a tu prójimo como a ti mismo. Y uno muchas veces piensa que el prójimo es el vecino, que el prójimo es el que está afuera, mi hermano el que va llegando. No, el prójimo es el que tenemos al lado de nosotros. Mi esposo es mi prójimo. Los demás también obviamente son prójimos, pero mi prójimo más cercano es mi esposo. Ese es mi prójimo más cercano. Y dice la palabra del Señor que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usted quiere saber y que la gente se dé cuenta qué tanto usted se ama, depende como usted ame a su esposo, depende como usted ame a su esposa. Si usted ama a su esposo, eso refleja el amor que usted tiene por usted mismo. Si usted ama a su esposa y la manera como usted la trate, eso refleja así como usted se ama. Porque la palabra del Señor lo está diciendo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así como usted se ame, esa es la manera que usted trata a su esposo o trata a su esposa. A los demás, por quedar bien. Por quedar bien, por aparentar. Pero como yo trate a mi esposito, esa es la cantidad de amor que yo siento por mí misma. Si yo no lo trato bien a él, si lo trato de cualquier manera, si no lo atiendo bien, pues esa es la manera como yo me quiero. Y viceversa. Y viceversa. Entonces, ahora, aquí hay algo bien interesante. Dice: di que eres mi hermana. Le está diciendo que mienta. Le está diciendo que haga algo que al Señor no le agrada. Y miren, muchas veces hay personas hasta cristianas, porque aquí los dos creían en el Señor. Abraham recibió la promesa, pero Sarai lo apoyó. O sea, ¿qué quiere decir? Que Sarai también creyó. Y creyó en esa promesa. Y qué triste ver 2 cristianos metidos en una situación de esta. Y un cristiano que había recibido una promesa diciéndole a otro cristiano que mienta.
Abraham diciéndose a Sarai, mienta, diga que usted es mi hermana para que a mí me vaya bien. Y muchas veces, amados, uno escucha a las personas aconsejar a otras, vaya, tranquilo, vaya donde está el abogado para que le haga unos papeles, a que haga ahí cualquier caso para que le den papeles ahí y haga lo que sea. ¿Qué es eso? Mentir. Usted está llevando a otra persona a que haga algo en contra del Señor, porque eso es mentir. Y usted lo que está haciendo ahí es alejando a esa persona de la fe del Señor. Está haciendo piedra de tropiezo. Porque le está diciendo, ¿cómo así que usted me está mandando a mí que yo mienta? Y en las tablas del Señor está, en las leyes del Señor está que no debemos mentir. Que es algo muy típico en todo ser humano, mentir. Es algo muy típico para quedar bien. Así sea algo pequeñito, pero para quedar bien. Ay, es que Abraham mintió. Bueno, sí, Abraham mintió y Sarai también. Todos mintieron. Todos. Una estrategia que se crearon, pero estaban yendo en contra de las leyes del Señor, aunque en ese momento no tenían las leyes todavía, porque las leyes del Señor se las dio a Moisés. Aunque no las tenían en ese momento, pero estaban haciendo todo de acuerdo a como ellos lo estaban maquinando en su mente. Y muchas veces, amados, muchas veces, mire, si nosotros notamos hasta el final de este pasaje, Lot estaba con ellos. Y Lot estaba observando todo lo que estaban viviendo ellos, todo lo que estaba pasando. Y vamos a ver más adelante que Lot fue una persona muy frágil en la fe, fue muy débil en la fe. Y eso pudo haberlo llevado a él al fracaso espiritual, que lo llevó, y lo vamos a ver confiando en Dios la próxima semana. Nosotros como cristianos, si decimos ser verdaderos cristianos, no podemos llevar a la gente a que haga cosas en contra de lo que el Señor ha establecido como su ley. Eso que se lo venga a decir una persona que no conozca de las cosas del Señor, vaya y venga. Y cada uno toma su decisión de hacer lo que quiera hacer, a ir su relación con el Señor. Cada quien. Pero que un cristiano le diga a otro cristiano, haga esto y eso va en contra de la voluntad del Señor, perdónenme. Pero eso no se debe hacer. Como cristianos tenemos que preservar las enseñanzas que el Señor nos ha dado y guiar a otros a plantarse en las cosas del Señor. Mire, yo les voy a comentar algo. Yo me reía cuando hacía eso, porque me acordé de algo que me pasó cuando estaba recién casada. Y bueno, yo sé que eso ya pasó hace mucho tiempo y el Señor ya sanó mi corazón. Pero teníamos a John Sebastián como de 2 añitos de edad, 1 añito de edad, y mi cuñada nos invitó a una salida, ¿no? Con algún grupo de la iglesia donde ella, y a un paseo, y nos fuimos. Y eran que cristianos. Y en medio de la cristiandad, ¿no? Mi esposo y yo siempre estábamos al lado, estábamos juntos. Pero en medio de la cristiandad, la persona que estaba manejando la camioneta le empezó a echar los piropos a mi esposo, ¿no? Y bueno, pero él está casado, tiene su hijo, y estaba allí su esposa y su hijo. Y en algún momento ya se me estaba como empezando a tirarle muchos piropos a mi esposo. Y entonces me voy y le digo yo, ¿usted no que es evangélica? Y me dijo, pues sí, pero es que pues hoy en día ya no nos llamamos evangélicos, ya nos hemos modernizado, ya nos llamamos cristianos. Ya nos llamamos cristianos, ya nos hemos modernizado. Esa cosa, y ahorita, bueno, me adelanté un poquito, pero eso hizo que por un momento, yo estaba en el catolicismo, y eso hizo que por un momento yo inclusive me pusiera más aséptica a escuchar cuando venían y me hablaban de las cosas de Dios. Porque dije, yo no quiero ser así. Si eso lo hacen estando yo, que soy su esposa, y mi hijo al lado, ¿cómo será pues cuando no estén?
Entonces, esas cosas hacen de que uno se aleje más. Entonces, uno como cristiano tiene que mantener buen testimonio y guiar a las personas en las cosas que realmente el Señor lo muestra en la palabra. Muy bien, dice, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, estamos en el versículo 14, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, y también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada a casa de Faraón. Y fue llevada a casa de Faraón. Miren, hay algo que era lo que estábamos hablando nosotros ahora. Si nosotros en el matrimonio no cultivamos nuestra relación matrimonial, no cultivamos nuestra relación con nuestro esposo, con nuestra esposa, pues otros sí van a ver. Otros van a ver los atributos, las cosas buenas que el esposo o la esposa tienen. Porque mire, dice, fue llevada la mujer a casa de Faraón. Quizás Abraham no se imaginó que la iban a llevar hasta la casa del Faraón. ¿Usted sabe qué significa espiritualmente el Faraón? Faraón significa esclavitud. Faraón significa esa persona que quiere tener atado. Cuando ustedes se lean la salida de Moisés con el pueblo de Egipto, en la parte donde dice la plaga de las langostas, Moisés le decía a Faraón, déjanos ir. Y Faraón le preguntó, ¿y quiénes van a ir? Y dice, nos vamos a ir, tenemos que llevarnos nuestras vacas, nuestros asnos, nos vamos los viejos, los hombres, mujeres, los niños, hombres y mujeres. ¿Y qué le digo Faraón? Se van todos menos los niños. ¿Por qué? Porque quería tener atadas las generaciones. Eso significa Faraón, tener atada a una persona en el mundo. ¿Y qué hizo? La llevaron a casa de Faraón. Y mire, hizo bien a Abraham por causa de ella, y tuvo él ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. O sea, Abraham se estaba enriqueciendo, estaba teniendo posesiones, estaba incrementando sus bienes. Pero Sara estaba en casa de Faraón, quizás sufriendo, porque no era fácil para ella estar en una parte sola, con otras costumbres, en otra casa, en otra cama. Y Abraham contento con todo lo que tenía. Amados, mire, nosotros hablamos mucho, yo sé que quizás a la gente le puede incomodar, pero lo hacemos por el bien de todos. El Señor nos ha llamado a trabajar porque todos tenemos que trabajar, todos. Pero hay algo que predomina en este país, y es que la gente sale al desespero, a lo que nos den y a lo que la mayor cantidad de horas que nos den. Nosotros tenemos que ser buenos administradores. Usted entre más gane, pero si usted no es buen administrador, a usted no le va a alcanzar dinero. No le va a alcanzar. Por más que usted puede ganar 20 millones de libras cada día, pero si usted no es buen administrador, no le va a alcanzar. Y muchas veces, amados, dejamos tirados nuestras familias por salir corriendo a buscar y descuidamos el hogar. Y eso fue lo que le pasó aquí a Abraham. Se empezó a llenar de bienes, de posesiones, pero la esposita sufriendo en la casa de Faraón. Muchas veces descuidamos nuestros hijos, y eso aquí se ve en cantidades. Descuidamos el matrimonio por estar esclavizados en el trabajo. No importa, entre más horas me den, mejor. Mire, trate de tener un equilibrio. Todos tenemos que tener un equilibrio en todo, en todo.
en lo laboral, porque también tenemos anhelos profesionales. Tenemos anhelos profesionales, todos. Y es un derecho que nosotros tenemos de poder progresar, de podernos desarrollar profesionalmente, en cualquiera de los campos que tengamos de trabajo, en cualquiera, no importa. Tenemos derecho a eso, pero tenemos derecho también al área recreacional. Tenemos también derecho a un descanso. Tenemos también derecho a disfrutar de nuestra familia. Tenemos derecho a descansar. Y tenemos derecho a venir a tributarle alabanza y gloria al Señor. Tenemos derecho a eso. Y siempre lo hemos dicho, trate de buscarse un trabajo, y más si es casado o casada, trate de conseguir un trabajo que le cubra siquiera durante el día, que usted a las 5 o 6 de la tarde usted esté en su casa. Usted esté en su casa con su esposito, con su esposo, con sus hijos, para que usted pueda disfrutar de ellos. Amado, es que no tengo papeles, ¿qué importa? Mire, con papeles o sin papeles aquí se consigue trabajo. Con papeles o sin papeles, se consigue. Y se consigue en los horarios que usted quiera, porque ya lo hemos podido experimentar. Entonces, por eso no se preocupe, clámele solamente al Señor, pero que usted tenga un equilibrio en su vida. Mire, a nosotros nos han llegado personas llorando ya cuando no hay nada que hacer. Cuando no hay nada que hacer, es que mi marido me dejó por otra, es que mi hijo se volvió drogadicto y mi mujer y mi hija se fue de la casa. Señora, venga a la iglesia, venga, oremos. No, es que no tengo tiempo, es que yo salgo desde las 4 de la mañana de la casa y llego a las 11 de la noche a preparar algo para el otro día. Entonces, ¿cómo quiere que su marido no se le vaya de la casa y sus hijos estén la vida vuelta un mes? ¿Cómo quiere si usted no está ahí? Si no le puso atención a su esposo y no le puso atención a sus hijos. Y eso es lo que pasa. Pretendemos llenarnos y entre más consigamos, pero la familia descuidado. Los hijos llegan a la casa, no hay nadie. Entonces, ¿con quién están hablando? El internet, el amigo, muchas veces salen y se van con los amigos, y el papá y la mamá ni saben dónde están. O los está criando el televisor. Eso es lo que pasa. Pasa un tiempo y empezamos a derramar lágrimas. ¿Por qué? Porque no prestamos atención a lo que realmente teníamos que prestar atención, y fue nuestros hijos, nuestra familia. Y eso le pasó a Abraham. Dejó a Sarai en casa de Faraón, y Sarai pudo haber estado sufriendo muchísimo. ¿Por qué? Porque se encontró sola, se encontró desprotegida, y esperando el momento en que Faraón la llamara para consumar el acto. Entonces, no descuidemos, amados, los casados y los que se vayan a casar, no descuidemos nuestros hogares por estar esclavizados en el trabajo. Todo tiene que tener un equilibrio, porque cuando salimos a conseguir más horas de trabajo, es una puerta que le dejamos abierta para que el enemigo entre a la casa. Y descuidamos, y uno muchas veces piensa que solamente los piropos para las mujeres. Los piropos también son para los hombres, y los hombres son los más tentados porque está el sacerdocio en ellos. Entonces, pongámosle atención a esa parte. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Qué triste, amados, qué triste que una persona
que no conozca del Señor lo venga a reprender a uno como cristiano. ¿Cómo se le ocurrió a usted de decir que ella era su hermana y resulta que era su mujer? ¿Por qué me hiciste este mal a mí? A uno que lo reprenda a otro hermano cristiano, pero que le venga a reprender a uno como cristiano, una persona del mundo, eso es vergonzoso. Es de mucha vergüenza. Porque nosotros con el testimonio estamos haciendo quedar muy mal al Señor. Lo estamos haciendo quedar mal. Y miren, no quiero dejar pasar eso, este versículo, el Salmo 101, versículo 7, cuando hablamos de estar a toda hora con una mentira, de estar ahora haciendo cosas que no debemos hacer, cosas que no debemos hacer por tratar de estar bien, pero que ante el Señor no están bien. Que ante el Señor no está bien. Y todos pasamos un proceso, todos vivimos una situación. Pero mire, el Salmo 101:7 nos dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Mire, muchas veces nosotros hemos escuchado frases como estas, ¿no? Viene y le dice: yo hice tal cosa, y uno dice: hermano, pero eso no está bien. Delante del Señor no está bien. No, el fin justifica los medios. Eso es una frase de un filósofo, que no me acuerdo en este momento cómo llama el filósofo, pero es pensamiento humano, no pensamiento del Señor. Puro pensamiento humano, no pensamiento del Señor. Y después que cada vez se va adentrando y se va adentrando y se va adentrando más en las cosas que no están bien delante del Señor. ¿Y qué va pasando? Pues nuestra vida espiritual cada vez se va empeorando, se va degradando. Y mire, hasta llegar al punto que una persona no creyente, que una persona no cristiana, que una persona no conocedora de las cosas del Señor, venga a decirle: usted está haciendo eso, pero eso no está bien. A mí que me venga un hermano y me diga: vea, tenga cuidado porque eso que está haciendo no está bien, se lo recibo. Pero que venga una persona del mundo a decírmelo, también se lo recibo, pero con vergüenza. Pues me está reprendiendo, pero con vergüenza. Porque antes debo de dar testimonio del Señor. Estoy haciendo quedar en vergüenza al Señor. Porque con lo que nosotros hacemos, depende de cómo nosotros actuemos, estamos reflejando a Cristo. Entonces muchos no vienen por el comportamiento nuestro. Muchos no vienen por el comportamiento nuestro. Y miren, peor aún, le está diciendo: entonces Faraón dio orden, dice: ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete. A uno que le digan: vete por causa de Cristo, porque no quiero escuchar. Bueno, por causa de Cristo que me digan vete, bueno, ya problema de la persona. Pero que me digan vete porque tú no estás actuando como el Señor lo dice en la palabra, eso sí es grave. Eso sí es grave. Ahora dice: entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham. Dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a su mujer con todo lo que tenía. O sea, Faraón se aseguró y mandó a su gente: me hacen el favor y lo acompañan hasta la puerta de la ciudad, que salgan, no los quiero ver aquí. Imagínense pues la vergüenza tan grande. Los acompañaron hasta que salieran, porque no los querían ver. Imagínense el testimonio tan malo que se pudo haber dado. Muchas veces nosotros, en nuestro caminar en la fe, por querer tener una salida a algo, decaemos espiritualmente. En lugar de nosotros mirar, subir a la cúspide del monte, clamar al Señor y pedirle: Señor, si hay esta escasez, Señor, manda lluvia. Tú me has prometido esta tierra para mí, para mi descendencia. Señor, manda lluvia para que la gente pueda conocer, la gente pueda saber que hay un Dios en los cielos que es el que provee, y muchos otros puedan venir. Y no por nuestras propias maquinaciones, por nuestros brillantes planes humanos, antes alejemos a la gente y a nosotros nos vaya mal.
porque eso fue lo que le pasó a Abraham y a Sarai. Ustedes pueden imaginar el sufrimiento de Sarai. Dice, entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Dijimos que hasta ese momento, hasta ahí, hasta el versículo 20, en ningún momento se muestra que Abraham clamó al Señor, ni que levantó un altar, diferente a lo que vimos en los primeros 8 versículos del capítulo 12. Porque en Egipto no hay adoración al Señor. Cuando nos ocupamos tanto y nuestra mente está ocupada en solo conseguir, y yo quiero hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, y voy a hacer lo otro, no hay tiempo para el Señor, no hay comunión para el Señor. No hay comunión con Él. Y uno diría, ay, pero eso se lo tendrían que decir a personas que no son cristianas. No, para nosotros también Abraham era cristiano, o por lo menos ya había creído en el Señor. Y eso fue algo que le pasó en el transcurrir de su vida en el camino de la fe. La próxima semana vamos a ver a un Abraham maduro en la fe. Ahorita está actuando como cualquier cristiano débil en la fe. No miró para el cielo a clamar, sino que miró hacia la parte baja, hacia Egipto, a buscar qué encontraba ahí. Capítulo 13, versículos del 1 al 4. Subió pues Abraham a Egipto. Ya dice, subió pues Abraham de Egipto. Empezó, quizás dijo, bueno, ya aquí la situación se tornó muy mal, esto no estuvo bien, me devuelvo a donde el Señor me llamó. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, o sea, llegó otra vez a los límites. Él y su mujer, con todo lo que tenía y con el Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Consiguió muchas posesiones, se llenó de dinero, pero con la tristeza de haber pasado un mal tiempo. Yo creo que si en este momento Abraham viviera, a los editores de la Biblia le dirían, por favor no metan ese capítulo ahí, que eso ahí me hizo pasar un mal rato, ese tiempo que pasé ahí en Egipto. Y dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jaí. O sea, llegó otra vez al centro de Canaán. Dice, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Cuando volvemos a entablar esa relación con el Señor, volvemos a levantar ese altar de adoración al Señor. Abraham restauró, y eso es lo más importante, que a pesar de que hemos pasado por ciertas situaciones, a pesar de que en nuestro desespero salimos a buscar la solución que nos tiene el mundo en lugar de clamar al Señor, lo importante fue que Abraham volvió, y eso es lo que nos enseña, que Abraham volvió a levantar altar de adoración al Señor, o sea, restauró su relación con el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, en todo momento restaurar la relación con el Señor, porque cualquier cosa nos puede sacar de la presencia del Señor, cualquier cosa nos puede sacar, amados. Y si notamos, Él no se fue, Él no se devolvió a su tierra de origen, a su país de origen, a su lugar de origen, que era Ur de los Caldeos, ni volvió a Aram. Volvió al lugar donde había levantado adoración al Señor, volvió al lugar donde el Señor le había mostrado que era la tierra donde Él lo iba a bendecir. ¿Sabe usted, conoce cuál es el lugar de bendición? Donde usted conoció del Señor. Donde uno ha conocido del Señor, el lugar de bendición. Que el Señor nos lleva a otras partes, sí, y en esas otras partes vamos a hacer bendición. Pero donde hemos desarrollado nuestra vida espiritual, ahí es donde el Señor nos bendice. Porque no hay bendición más grande que venir a los pies de Cristo. Es la bendición más grande que hay. Es lo más grande que hay. Restauró su relación con Dios. Eso me hace acordar
de Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5, si no estoy mal, cuando el Señor habla a la iglesia de Éfeso. Cuando usted vaya al libro de Apocalipsis y usted vea el mensaje a las diferentes iglesias, está hablando del estado espiritual en que cada uno nos podemos encontrar. Y dice Apocalipsis 2, 4 y 5, en Éfeso, a la iglesia de Éfeso le dice: mira de dónde has caído. Le dice: tengo contra ti, así le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, ha dejado la relación con el Señor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mira de dónde has caído y levántate y vuelve a hacer las primeras obras. Cuando dejamos la relación con el Señor, miremos de dónde hemos caído, amados. ¿Dónde hemos dejado nuestra relación con el Señor? Si es que hemos dejado de leer la palabra, si es que hemos dejado de orar, si es que nos hemos dejado de congregar, si es que hemos dejado de buscar intimidad, si es que hemos dejado de creer, de tener esa fe. Porque a veces las cosas nos vuelven costumbre. Entonces, miremos dónde hemos caído para volvernos a levantar en nuestra relación con el Señor. Amén. Amados, pongámonos de pie.